En la introducción del tema 8, titulado PER Entrenamiento Competición, veremos las estrategias de alimentación para afrontar los entrenamientos o competiciones, en este caso de dos modalidades acuáticas. Dicho esto, hemos dividido el tema en los siguientes apartados. Como punto número 1 tenemos la introducción. Como punto número 2 hablaremos de la modalidad de aguas abiertas. Los dos primeros apartados de este punto hablaremos sobre el efecto ergogénico de los carbohidratos dependiendo si son para eventos de menos de una hora o de más de una hora. Después hablaremos de la practicidad de la alimentación durante la carrera. Después hablaremos de las diferentes categorías, 5 kilómetros y 5 kilómetros por equipos, 10 kilómetros y las carreras de 25 kilómetros o más. Por último hablaremos del surf. ¿Por qué introducimos el surf en este tema? Ya que los entrenamientos, al depender totalmente de las olas, el deportista puede permanecer mucho tiempo dentro del agua esperando una ola. Es por ello que en este punto trataremos de manera práctica una serie de estrategias nutricionales para el surfista. De este tema tenemos conocer las estrategias nutricionales y recomendaciones en aguas abiertas y surf, puesto que tanto entrenamiento y competición son de larga duración o se precisa estar tiempo en el agua. Y aprender cómo los deportistas pueden comer y beber dentro del agua. Hola, bienvenido al tema 8 titulado Nutrición, PER, Entrenamiento, Competición. Soy Marta Ramírez Munera, graduada en Nutrición Humana y Dietética y máster oficial en Nutrición Deportiva por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Este tema está dentro del módulo 3 Deportes Acuáticos. Sin más dilación, vamos a dar comienzo con la explicación del tema. En este tema vamos a hablar de dos deportes, aguas abiertas y surf. ¿Por qué? Porque ahora mismo la efectividad de una nutrición per entrenamiento o competición tiene más sentido cuando la duración del evento pues merezca la pena, sea larga. En este caso, la competición más larga que tenemos en deportes acuáticos es la de aguas abiertas, sobre todo la de 10 y 25 kilómetros. Y en cuanto a entrenamientos, sí que tenemos, pues, por ejemplo, en natación, también en natación sincronizada, tenemos entrenamientos largos, pero creo que aquí era un buen momento para meter el surf, ya que pues hablamos de él en el primer tema por ser nuevo deporte olímpico en las próximas Olimpiadas y pues se da la situación de que pues para coger una ola pues muchas veces el surfista tiene que estar mucho tiempo en el agua, por lo tanto vamos a dar unos pequeños consejos prácticos acerca de pues la nutrición per entrenamiento en el surfista. Dicho esto, comenzamos. Vamos a hablar de manera general de los carbohidratos según la duración del evento. Para pruebas que duran menos de una hora, ya nos podemos imaginar, ya simplemente por fisiología, que con menos de una hora los depósitos de glucógeno, si han sido correctamente llenados precompetición, no van a ser un limitante. Por lo tanto, el consumir hidratos de carbono durante eventos de menos de una hora, pues tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que sí se ha visto a nivel de investigación y literatura científica que sí que puede tener cierto beneficio? La suplementación o exposición oral de enjuagues bucales de hidratos de carbono. Se ha visto que con 1,5 gramos de hidratos en 25 mililitros de líquido durante 5 o 10 segundos en la boca, cada 8 o 10 minutos sí que se ha visto mejora del rendimiento. Eso sí, hay que tener en cuenta las dificultades que pueden encontrar los deportistas al realizar los enjuagues bucales en competición. Así que primero hay que practicarlos durante los entrenamientos. Por ejemplo, en medio terrestre, bueno, pero imaginémonos en aguas abiertas, que ya de por sí beber y comer en el agua ya es complicado, pues a lo mejor habría que practicarlo. Pero como conclusión, para carbohidratos para eventos de menos de una hora, no es interesante consumir hidratos como tal durante, pero sí que a lo mejor sería interesante el uso de enjuagues bucales con hidratos de carbono. Carbohidratos para eventos de más de una hora. Aquí sí que aquí puede ser un factor limitante los depósitos de glucógeno. Por lo tanto, las recomendaciones que hay es que en actividades que duran de 60 a 120 minutos se recomiendan de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono, preferiblemente en forma de glucosa.
Y es que las recomendaciones, o sea, está ya más que aceptado que la ingesta de hidratos de carbono de glucosa sola o mezcla de glucosa-fructosa puede mejorar el rendimiento de forma significativa en ejercicios de más de 1 hora de duración. Este efecto ergogénico se debe a que mantiene los niveles de glucosa plasmática y aparte se produce también un efecto de dosis-respuesta con la oxidación de hidratos de carbono. Es decir, a mayor ingesta de hidratos de carbono, mayor oxidación de hidratos de carbono por el músculo y se produce un aumento del rendimiento. Eso sí, hay que tener en cuenta que existe un límite de la cantidad de hidratos de carbono que podemos ingerir y que se pueden oxidar en 1 hora. O sea, más que ingerir, que se puedan oxidar en 1 hora. Esto se debe por saturación de los de transportadores a nivel intestinal. Por lo tanto, hay que seguir las recomendaciones de mezcla de hidratos de carbono, ¿vale? O sea, hidrato de carbono multitransportador. Es decir, si nosotros usamos hidrato de carbono que utilicen diferentes transportadores a nivel intestinal, pues aumenta la cantidad de hidrato de carbono que podemos usar. Entonces, claro, si las recomendaciones me marcan de que con ejercicios de más de 3 horas se está recomendado 90 gramos de hidrato de carbono por hora, si esa cantidad es imposible que yo la pueda ingerir, o sea, la pueda oxidar. Al contrario, lo que me pasará es que tenga problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque ya sin ir más lejos, los transportadores SGLT1 que absorben glucosa son dependientes del sodio para su absorción y se saturan con una ingesta de 60 gramos por hora de hidrato de carbono. Por lo tanto, habrá que hacer ensayo-error con nuestros deportistas para ver qué mezclas a nivel también organolépticos, a que les gusten, ¿no? Les vienen mejor y que no les produzcan problemas gastrointestinales. Otra cosa que no se nos puede olvidar, el estómago también se entrena, ¿de acuerdo? Hay que hacer un entrenamiento digestivo para este tipo de pruebas. Y por favor, nunca, jamás se prueba nada nuevo el día de la competición. Jamás, bajo ningún concepto. Por muy claro que tengamos las cosas, primero se ensayan y luego se hacen. Porque si no puede pasar, pues que con los nervios de la carrera no salga algo como habíamos pensado, se nos vaya al traste. Una vez ya hemos dicho las recomendaciones de hidratos de carbono durante la carrera y de todo. Vamos ahora a la practicidad de la alimentación durante las aguas abiertas. Porque claro, no es lo mismo correr una maratón que ir nadando. O por ejemplo ir en bici. Ir en bici, comer y beber en bici, pues vas sentado, no hay ningún problema. O correr, pues, es complicado también comer y beber corriendo, pero en el agua es más aún. A nivel práctico, cuando las pruebas de aguas abiertas son muy cortas, por ejemplo, a 5 kilómetros, aunque durante el recorrido tenemos las plataformas de avituallamiento, no suele salir rentable hacer uso de ellas. ¿Por qué? Porque primero el nadador se tiene que desviar del recorrido y ya hemos visto antes que para eventos de menos de 1 hora el consumo de hidratos de carbono per competición no, o sea, si se ha hecho una buena carga de hidratos de carbono no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Aparte, que actualmente pues en los propios neoprenos y de todo, los nadadores pueden llevar sus geles y si queremos llevar algún tipo de suplemento de hidrato de carbono. También otra cosa que tiene que ensayar nuestro nadador, aprender a comer y beber en el agua. Quiero decir, se puede o una de dos, o se detiene completamente y bebe y come, o va nadando de espaldas y va comiendo y bebiendo. Ya está, eso se va ensayando. Pero bueno, bien sabemos que cuanto más aumenta la duración de la carrera, más importancia va a tener el uso de las plataformas de avituallamiento. Si hablamos ahora uno por uno, por ejemplo, las carreras de 5 kilómetros o 5 kilómetros por equipo. De aquí poco más que decir, la nutrición aquí per entrenamiento no tiene mucho sentido. Aquí decir que, por ejemplo, hay técnicas como el drafting, es decir, la aceleración detrás de un competidor, que reducen el costo energético. Recordemos, hablábamos en los primeros temas, que en natación en aguas abiertas, la técnica y la experiencia y el cómo aprovechar las condiciones del medio te puede dar una ventaja, tanto a nivel de competición, es decir, ganar segundos, como ahorro de energía. Entonces, pues en una carrera tan corta como 5 kilómetros tiene mucho más sentido aprender estas técnicas de ahorro de energía, ¿no? Pues como, pues eso, el aprovechar el rebufo del competidor que tengamos delante para disminuir el rozamiento con el agua, o sea, para aumentar la hidrodinámica, en vez de a lo mejor preocuparnos por ir a una plataforma de avituallamiento. Si hablamos ya de la distancia olímpica, 10 kilómetros, aquí me voy a limitar a recordar cuáles son las recomendaciones para carreras de 2 horas de duración. Y esas recomendaciones son de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora, ¿de acuerdo? Los líquidos,
de 500 a 700 mililitros hora y también sodio 250 y 350 miligramos hora. Bien. Por último, en eventos más largos, de los de 25 kilómetros, aquí simplemente decir que si la duración de este tipo de carreras, ya estamos hablando de 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Aquí hace falta carbohidratos de multitransportador y además hacer un entrenamiento del sistema digestivo. Ahora sí, vamos a hablar del surf. Respecto a las recomendaciones diarias que tenga que seguir el surfista, viene siendo lo mismo que cualquier otro deportista. Entonces, yo de lo que vengo a hablar aquí es de durante el entrenamiento, cuando ya está el surfista en el agua. Y es que la alimentación durante la práctica deportiva del surf es realmente complicada. Abandonar la rompiente para salir a la playa, beber agua, comer algo y volver a remontar es algo que agota muchísimo, sobre todo cuando el remonte es muy exigente o muy técnico. Se han de vencer las olas, la corriente hasta llegar a la rompiente y por ello se podría plantear lo siguiente. Cada 30 a 45 minutos, o más a menudo dependiendo de las condiciones, si hace más calor o menos, el surfista saldrá a la playa a tomar el equivalente a un vaso de agua, recomendando la toma de bebida isotónica en los días más calurosos o los más exigentes. Aproximadamente a mitad de la sesión tomar algo de alimento, ya sea dátiles, higos secos, fruta fresca, lo que mejor le siente al deportista, ¿vale? O sea, estos ejemplos que os he puesto yo en el texto son ejemplos, ¿vale? Porque hay gente que no digiere bien los dátiles, hay a otros que les viene mejor la fruta, a eso hay que probarlo primero y hablarlo con nuestro deportista. Por ejemplo, yo a nivel práctico me suelen ir mejor el tema de geles, barritas de cereales o bebidas isotónicas. ¿Por qué? Porque siempre me aseguro pues, que lo digieran bien. Y así también pues, sabemos la cantidad que lleva exactamente y nos aseguramos un aporte mínimo de 30 gramos de hidrato de carbono por hora. Para rompientes complicadas. A ver, hay sesiones de surf en las que remontar la rompiente de las olas es que es extenuante y el hecho de tener que salir a tomar alimento es algo que se evita. Una vez ya estás dentro del agua no sales ni de broma. Entonces, aquí sí que sería interesante realizar una correcta sobrecarga de hidratos de carbono y seguir prácticamente la misma pauta que para la preparación de una prueba de fondo, con la particularidad de que en los días previos la toma de hidrato de carbono será aproximadamente de 6 a 8 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, es decir, no hay que hacer una sobrecarga. Asegurando la toma de fruta, verduras, proteínas de alto valor biológico, es decir, simplemente es antes justo del entrenamiento hacer una carga un poquito más alta, pero tampoco hay que hacer una sobrecarga 48 horas antes. Digo lo mismo que en aguas abiertas. Tenemos la posibilidad de meter algún gel, alguna barrita, lo que sea dentro del neopreno del surfista, ¿vale? Para, por ejemplo, geles y tal, para evitar calambres y de todo. Pero bueno, esta es unas pequeñas recomendaciones a nivel práctico que siempre habría que ensayar antes, pues que nos muestran por las dificultades que puede tener un surfista a la hora de entrenar. Y ya como último, es importante asegurar que tomen agua durante la práctica. ¿Por qué? Porque suele haber atragantamientos con agua salada. Es decir, estamos bebiendo un fluido hipertónico y puede dar problemas gástricos, náuseas y algo de deshidratación. Por lo que es importante, aunque haya rompientes complicadas y tal, pues que se intente llevar una buena hidratación y beber agua en la medida de lo posible. Dentro del tema de PER, entrenamiento, competición, al igual que hemos hablado en el tema anterior, ahora vamos a hablar de las bebidas isotónicas. Una vez más, a cargo de una infografía de Aitor Biribay de Glue for Science. Y bueno, ¿qué fundamento teórico tenemos en este caso? Que esta bebida tiene una osmolalidad similar a la de la sangre, que facilita mayor paso de fluido y soluto en el intestino y aumenta el vaciamiento gástrico. Recordemos que las hipotónicas lo que tenía era una osmolalidad inferior a la de la sangre. ¿Qué composición encontramos en este caso? De 6 a 9% de hidrato de carbono, es decir, unos 30 a 45 gramos de hidrato de carbono por 500 mililitros, con un ratio de 2:1, o 1 a 0,8 de glucosa fructosa, entre otros. Recordemos el tema de los hidratos de carbono multitransportador. En cuanto a sodio, 0,5, 0,7 gramos de sodio o
0,7 a 1,2 gramos de sodio si duran más de 2 horas. Por ejemplo, si estamos hablando de aguas abiertas 25 kilómetros. ¿Para cuándo? ¿Y por qué? Durante el ejercicio, para optimizar la hidratación y la reposición de azúcares y electrolitos durante el ejercicio físico, y para la mejora del rendimiento deportivo y retraso de posibles afecciones clínicas en el o la deportista. Una vez más, unas recetas. Por ejemplo, 300 ml de agua más 200 ml de zumo de naranja, 20 gramos de azúcar de mesa, un chorrito de miel o sirope de agave y una pizca de sal común. ¿Que queremos usar maltodextrina, por ejemplo? 450 ml de agua más 50 ml de sirope de menta, 25 gramos de maltodextrina, 50 gramos de fructosa y una pizca de sal común. Ahora, para finalizar con el tema, vamos a hacer un repaso de los puntos más importantes del tema de PER entrenamiento-competición. Aunque ya ha quedado bastante bien explicado, simplemente repasar. Hay que tener en cuenta la duración de la carrera del entrenamiento para tener en cuenta qué cantidad de hidratos de carbono por hora tenemos que suministrar. Debemos de entrenar al aparato digestivo para este tipo de pruebas, tener en cuenta la saturación de hidratos de carbono, el uso de hidratos de carbono multitransportador. A nivel de aguas abiertas, como hemos visto concretamente en este tema, ver la practicidad de la nutrición. Si, por ejemplo, son carreras de 5 kilómetros, no renta utilizar las plataformas de avituallamiento, o si ya nos movemos de 10 kilómetros a 25 kilómetros, sí que habría que ensayar cómo comer y beber en el agua. En el caso de las pruebas de 5 kilómetros, que son, como vemos aquí en el recuadro, durante el ejercicio mantenido a alta intensidad de 45-75 minutos, podemos ver si nos renta usar enjuagues bucales. También sin olvidar que, por ejemplo, en surf tenemos que asegurar el que beba agua nuestro surfista, porque puede que se atragante, puede que beba agua del mar sin querer y esté consumiendo un líquido hipertónico y haya problemas gastrointestinales.